Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. No podemos entrar si no fuera por la sangre de Jesús. Den un aplauso a la sangre de Jesús. Oh, gracias por tu sangre. Solo por tu sangre. Solo por tu sangre. Solo por tu sangre puedo estar contigo. Solo por tu muerte tú me diste vida. Cuando resucitaste, también fue solo por tu sangre, solo por tu sangre,
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y, como lo hago habitualmente de una manera exegética y devocional, estaré compartiendo los versículos 6 al 10 del capítulo 9 de Hebreos, en el cual nos habla del ministerio sacerdotal de Cristo Jesús. Pero antes empecemos con el versículo 6 y 7, donde nos dice la palabra de Dios. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Dejando atrás la descripción del tabernáculo y el mobiliario del santuario, el escritor de la epístola a los Hebreos pasa ahora a una explicación de los deberes de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Él hace notar que los sacerdotes entraban regularmente al compartimento exterior para desempeñar allí su ministerio, es decir, su trabajo. En el Antiguo Testamento enseña cuáles eran estos deberes, que eran quemar incienso cada mañana y cada anochecer, tal y como nos dice el libro de Éxodo capítulo 30 versículos 7 y 8, donde dice: «Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo, delante de Jehová por todas vuestras generaciones». También nos dice que debían de atender las lámparas del candelero desde el atardecer hasta la mañana, tal y como dice Éxodo 27, versículo 21, y reemplazar los 12 panes de la mesa cada sábado, como dice Levíticos 24, 8 y 9. Ahora bien, en el Nuevo Testamento enseña que según una costumbre de esa época, los sacerdotes eran escogidos por suerte para entrar en el templo y quemar allí el incienso, en el día en que, por ejemplo, el sacerdote Zacarías, esposo de Elisabet, fue elegido por sorteo entre sus compañeros sacerdotes de la clase de Abías para quemar incienso en el lugar santo, tal y como nos dice Lucas 1, 8 y 9, donde dice: «Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor». Esto hubiera sido de cualquier manera el día más notable de toda su carrera sacerdotal para Zacarías, ya que la visión angelical y la anunciación que se le concedió aliado al altar del incienso hicieron que la ocasión fuese una ocasión muy especial, porque su esposa Elisabet era estéril, y allí precisamente el ángel le anunció que tendría un hijo, el cual se llamaría Juan. Sin embargo, debido a que los sacerdotes no le estaba permitido ir más allá del lugar santo, ellos no tenían acceso directo a Dios. Ese privilegio le era otorgado al sumo sacerdote y solamente a él, pero no cada vez que él quería, sino que se encontraban restricciones para acercarse también a Dios. Veamos. En primer lugar, de entre todo el pueblo de Israel, y solo él, el sumo sacerdote, estaba designado para entrar ante la presencia de Dios. En segundo lugar, como he dicho antes, no se le permitía entrar cuando él quisiera, ni mucho menos. Se le permitía llegar ante la presencia de Dios solamente una vez al año, en el día de la expiación, el 10º día del 7º mes de fines de septiembre y principio de octubre, como dice Números 29 y versículo 7. En ese día especial y solamente en ese día, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. En tercer lugar, la restricción estaba en que él nunca podía entrar sin sangre sacrificial de un animal, la sangre de un toro primero y luego la sangre de un macho cabrío, como nos está diciendo el libro de Levíticos capítulo 16 versículo 14 y 15, donde dice:
Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio del lado oriental. Hasta el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío de expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y lo esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El sumo sacerdote, por consiguiente, entraba en el santuario interior 2 veces, la última condición que tenía que ver con el pecado. El sumo sacerdote rociaba la sangre del toro sobre la tapa del arca y ante la misma, llamada tapa de la expiación o propiciatorio, como ofrenda por su pecado y el de su casa. Levítico 16:11 dice: y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Él ofrecía esa sangre a Dios con el propósito de cubrir su pecado y el pecado de su familia. Pero después de esto, él entraba nuevamente al lugar santísimo, es decir, que entraba 2 veces, pero esta vez con la sangre de un macho cabrío. Él rociaba esta sobre la tapa de la expiación y ante la misma. Esta ofrenda cubría el pecado, ya no de él, sino del pueblo, como dice Levíticos 16 y versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera haré también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Continúo ahora con el versículo 8 de Hebreos capítulo 9, donde sigue diciendo la palabra de Dios, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En el relato de los arreglos del tabernáculo y las ofrendas levíticas, el Espíritu Santo tiene una lección que enseñar, no solamente a los cuales iba dirigida la epístola esta a los hebreos, sino también a nosotros mismos. ¿Y cuál es la lección que enseña entonces a través de las prescripciones del día de la expiación? Es esta, que durante la época del antiguo pacto no había acceso directo a Dios, el camino al lugar santísimo, ya que estaba cerrado por el velo interior. Debe notarse que, mientras que el escritor a la epístola a los hebreos ha utilizado antes la primera parte del tabernáculo para referirse al compartimento exterior del santuario, aquí lo utiliza para significar el santuario del primer pacto, incluyendo el lugar santo y también el lugar santísimo, y primera tienda, como enseña la Biblia de Jerusalén. De manera que debemos entender no solo el tabernáculo mosaico, sino la otra estructura que lo reemplazaron cada tanto tiempo, hasta incluyendo el templo de Herodes. La frase mientras subsistiera la primera tienda, como dice la Biblia de Jerusalén, no arroja ninguna luz. Sin embargo, a la cuestión de si el templo de Herodes estaba en pie cuando la epístola fue escrita, la versión popular de la Biblia traduce el genitivo absoluto como pasado, mientras que dice, mientras la primera parte de la tienda seguía sirviendo para el culto. La frase es parte de una oración periódica larga cuya cláusula principal es entre los sacerdotes continuamente. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote y una vez al año, como acabo de decir. El tiempo presente de esta cláusula principal es el presente histórico, que indica primariamente el procedimiento establecido por la ley levítica, ante que el procedimiento que todavía se llevaba a cabo en Jerusalén, mientras que el escritor a la epístola a los hebreos estaba escribiendo, aunque este último no se excluye. Lo que quiere decir es que el acceso libre a la presencia de Dios no fue concedido hasta que Cristo vino a llevar a cabo su ministerio sacrificial.
Continúo con Hebreos capítulo 9 y versículo 9, en el cual nos dice la palabra de Dios, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Esto es una ilustración para el tiempo presente que indica de que los dones y los sacrificios que se ofrecían no podían purificar la conciencia del adorador. Este versículo y todo lo que queda representado por ella servían como ilustración del griego original, que tiene la palabra parábola. ¿Qué es lo que la ilustración prueba? Demuestra que el sistema de sacrificios del primer tabernáculo no logró traer la perfección. ¿Por qué? Como dice, los dones y sacrificios que se ofrecían no podían purificar la conciencia del adorador. El escritor ve el primer tabernáculo como una ilustración de aquello que es real. La ilustración no es entonces idéntica con la realidad. Para hacer que esto sea claro para el lector, el escritor introduce la palabra conciencia. Esta es una palabra significativa, ya que la conciencia del hombre es el barómetro de su sensibilidad moral, para que con los hechos llevados a cabo antes de la muerte de Cristo, los creyentes movidos por una conciencia culpable traían dones y sacrificios a Dios. Pero esta ofrenda, entregada a un sacerdote que servían de intermediario, no calmaban la inquieta conciencia de la persona que era un adorador. Los dones y sacrificios no quitaron la culpa, que continuaba molestando a la conciencia de cada creyente en aquella época del Antiguo Testamento. Por tanto, no podían purificar tampoco la conciencia del pecador, que venía a Dios con ofrendas. Eran incapaces, tanto el adorador como el pecador, eran incapaces de transformar al adorador en una persona sana, perfecta y completa en cuanto a su conciencia. Por lo tanto, esta ilustración apunta a la realidad. Dones, es decir, regalos y sacrificios hacían que el creyente estuviera purificado externamente, ceremonialmente, pero en cambio, en el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo quita el pecado, purifica la conciencia y sana al hombre. Esa es la realidad, ya que se dice aquí en Hebreos 9, 13 y 14, donde está diciendo la palabra de Dios, un poquito más adelante, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nótese porque esto es tremendo. Para que sirváis al Dios vivo. Continúo ahora con el versículo 10 del capítulo 9 de Hebreos, donde sigue diciendo la palabra de Dios, ya que consiste solo de comida y bebidas, de diversas abluciones y ordenanza acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Dice la primera parte, ya que consiste solo en comidas y bebidas. Se refiere a los reglamentos bajo la ley de Moisés, respecto a que comer a que beber. Es decir, no se podía comer cualquier cosa ni beber tampoco lo que se quería. Estos servían en parte para guardar a los judíos como distintos a las demás naciones. Las demás naciones sabemos que hacían aberraciones, hacían cosas inmundas, pero este pueblo era un pueblo que Dios quería que anduviesen en santidad. Por eso dice aquí de diversas abluciones. En cuanto a las abluciones, no solo el sumo sacerdote debía lavar su cuerpo con agua, como dice Levíticos capítulo 16, versículo 24, sino que prescribían purificaciones similares para una gran variedad de contaminaciones reales o ceremoniales. Y eso desgraciadamente hasta el día de hoy, también aquellos que practican el Antiguo Testamento, la ley, pues se ven obligados a eso.
a unos reglamentos, una serie de ritos de lavamiento de manos, lavamiento de todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Así que, otra vez estas purificaciones, sin duda tenían un gran valor higiénico, claro que sí que lo tenía, pero en cuanto se le daba el valor religioso, siempre estaba el peligro de que aquellos que las practicaban podían ser tentados a pensar en los deberes religiosos. En otras palabras, que aquello que podía ser bueno a primera vista para su cuerpo, lo podían con el paso del tiempo y hacerlo cumplir como algo que si no se hacía, pues sería culpable. Estas eran, sin embargo, ceremonias que tocaban la pureza externa, siempre, y las condiciones de esta vida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no bastaban para introducir el pecador como persona perdonada a la presencia de Dios, ni mucho menos, ya que dice impuesta hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Dice la tercera parte de este versículo. Se está refiriendo aquí a la dispensación del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, y buenas noticias para aquellos que andaban en la ley. Recuerda que el apóstol Pablo está diciendo que hemos de predicarle primeramente al judío, así que era a ellos a las cuales venían las buenas noticias, pero ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, ellos lo rechazaron, como dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y lo vemos ahí bien claro. Por eso dice esta tercera parte de este versículo, se refiere a esa dispensación del Evangelio y la introducción de la cual puso fin a las imperfecciones. Imperfecciones que, por otra parte, si ellos la hubieran podido cumplir, pero no podían cumplirla, porque todo era externo, pero nada de corazón, hubiera sido bueno, pero no eran buenos porque ellos eran incapaces de cumplirla. Como dice Hebreos 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió al pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Lo imperfecto del orden levítico apuntaba al tiempo cuando sería introducido el perfecto, es decir, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, porque entonces querrían los hermanos hebreos volver a lo del tabernáculo, volver a lo viejo. ¿Por qué querían entonces a esta carta que va dirigida a estos hebreos volver ahí a ello? ¿Por qué? Las ordenanzas levíticas eran temporales y para la instrucción de un sistema mejor, el cual podría purificar la conciencia de las personas. No era el arreglo perfecto para la remisión de pecados, el Antiguo Testamento. La palabra traducida reforma es de la griega diatrosis, que significa poner las cosas derechas o traer las cosas a una satisfacción. El Antiguo Testamento no podía poner las cosas derechas o satisfactorias, por eso fue quitado. Era, por tanto, temporario. En cuanto a ese tiempo de reforma, es el tiempo de la dispensación del Evangelio, como dice Hechos capítulo 3 y versículo 21. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Ahora continúo con el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo lo hallamos implícitamente aquí bien explicado en Hebreos capítulo 9 y los versículos del 11 al 14. Pero vamos a empezar con el versículo 11, donde nos dice la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Pero ahora ha llegado el tiempo de la reforma. Lo que eran bienes venideros, como dice la Biblia Reina Valera, ahora son bienes definitivos, como dice la traducción de la Biblia popular, porque Cristo ha aparecido y en él
Las sombras han dejado lugar a la realidad perfecta y permanente, y su aparición se anuncia en forma apropiada, como un trompeteo triunfal. Su entrada a la presencia de Dios no es un día de aflicción del alma y ayuno, como el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba y estaba todo el pueblo esperando a ver si Dios podía aceptar ese sacrificio para el pueblo, porque había veces que no lo aceptaba, y si no lo aceptaba, esto quería decir que el pueblo de nuevo tenía que volver a lavarse, a las ceremonias, para si había pecado o cualquier cosa que había mala dentro del pueblo fuera quitada. Y hasta que no era quitado, no era aceptado. Por eso ellos estaban esperando que el sumo sacerdote saliera para ver si era aceptado de parte de Dios. Podemos imaginar la intranquilidad y la inseguridad que había en ellos, y luego, aparte de eso, sus pecados no eran quitados, ni mucho menos, sino que sus pecados eran tapados, que es muy distinto, no quitados, sino tapados, y esto hay que tenerlo en cuenta. Así que de alegría no había alegría absolutamente ninguna. Por tanto, vemos que en el Nuevo Testamento es todo distinto. Es un día de alegría y un día de canción, el día en que los cristianos celebran la ascensión de su Rey y Sacerdote a los cielos, como nos dice la palabra, que traspasó los cielos, subió a la presencia de Dios, porque su obra la realizó aquí en la tierra, y subió allí como Rey, como sumo sacerdote. El Año Nuevo, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos originalmente pertenecían a un complejo de fiestas, en la que se celebraban anualmente el reinado de Dios sobre su pueblo Israel. La parte que jugaba en esta celebración el rey de Israel, el representante de Dios sobre su pueblo, es una cuestión que aún se debate, pero en el antitipo neotestamentario de este complejo de fiestas, el rey sacerdote divino, es decir, Jesucristo, juega el rol central y decisivo, en virtud de su autosacrificio perfecto. Él ha tomado su sitio a la diestra del trono del Padre y reina de aquí en más de Sion celestial, como sumo sacerdote del nuevo pacto eterno. El santuario en el que ministra es el verdadero tabernáculo, el cual el altar mosaico era solamente una copia material en un santuario no hecho de manos que no pertenece a la creación terrenal. Ese es el verdadero santuario, el cual está en el cielo. La idea de un santuario no hecho de manos se remonta a las formas más primitivas de las enseñanzas cristianas. Nuestro Señor Jesucristo mismo habló de la época en que el templo de Jerusalén sería reemplazado por un templo hecho sin manos. Claro, aquellos se llevaban las manos, pero a la cabeza, cuando el Señor Jesús les dijo esto. Y lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos, en primer lugar, capítulo 14, versículo 58, donde dice: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo, hecho a mano, y en 3 días edificaré otro sin mano. También el Evangelio de Juan, capítulo 2 y los versículos 19 al 21 nos está diciendo: respondió Jesús y les dijo, destruí este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y también Esteban y Pablo insistieron en que los edificios hechos de mano no podían contener al Altísimo, como nos dice Hechos capítulo 7, versículo 48, donde dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Y Hechos también 17, versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. ¿Cuál es entonces la naturaleza del templo espiritual en el cual Dios habita?
Cuando Esteban sostuvo que el Altísimo no habita en templo hecho de manos, confirmó su afirmación citada en Isaías capítulo 66 y versículo 1, donde dice la palabra de Dios: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Notamos entonces que, en el mismo contexto profético, Dios declara que, en lugar de preferir cualquier templo material hecho de manos, elige a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Y esto significa que Él prefiere hacer su morada en el corazón de las personas, como lo muestran las palabras que hay en Isaías 57, versículo 15, donde dice: porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. El escritor de la epístola a los Hebreos está correctamente ubicado en la tradición profética cuando está afirmando que el pueblo de Dios es la casa de Dios. Hebreos 3:6 dice: la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero, ¿cómo puede el Hijo de Dios, que traspasó los cielos, ser considerado como habitando entre su pueblo? Le toca a Pablo, por tanto, responder en forma adecuada a esa pregunta, cuando habla del pueblo de Dios como ya exaltado por Dios para cumplir el trono de Cristo en el reino celestial, cuando dice en Efesios capítulo 2 versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nótese que todo esto vendrá en un tiempo, en el tiempo en el cual seremos glorificados. Ahora estamos en el tiempo en el cual estamos siendo santificados, pero luego, cuando estemos en la presencia de Dios, seremos glorificados. Y es ahí donde el Señor ya nos ve, y nos ve resucitados juntamente con Cristo Jesús y sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Voy concluyendo con esto. Dice el comentarista Barclay que para entender este pasaje debemos tener presente tres cosas que eran básicas en el pensamiento del escritor a la epístola a los Hebreos. Primera, la religión correcta, es decir, aquella que ni quita ni pone de la palabra de Dios, aquella que es obediente. Recordemos que en la ley también había hombres y mujeres piadosos, muy piadosos, y que querían sobre todo hacer la voluntad de Dios. Por eso, la religión correcta es el acceso a Dios. Su misión es introducir al hombre a la presencia de Dios. Es decir, que el hombre que es piadoso y la mujer que es piadosa y busca de verdad a Dios de corazón, Dios se revela a él. La misma palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En segundo lugar, hallamos que este es un mundo de sombras difusas y de copias imperfectas. El mundo de las realidades está más allá. El propósito de toda clase de culto es poner a los seres humanos, a todos, sin excepción de color ni raza, en contacto con la realidad eterna, es decir, en contacto con Dios. Y solamente se hace a través de Jesucristo, que es el único intermediario entre Dios y los hombres. Por eso era lo que se suponía que podía ser el culto del tabernáculo, pero el tabernáculo terrenal y su culto eran copias imperfectas. Tabernáculo real y de su culto, y solamente el tabernáculo y el culto verdadero pueden dar acceso a la completa realidad. En tercer lugar, no puede haber religión sin sacrificio. Y quiero esto que se entienda bien perfectamente. No somos salvos por obras.
no quiere decir que hagamos obras para ser salvos. Efesios 2, 8 y 9 lo dice ahí bien claro, sino que aquella persona que realmente busca a Dios tiene de su parte un sacrificio, un deseo, un anhelo. Hay que pagar un precio por ello. Por eso, la purificación ha de ser costosa. El acceso a Dios requiere pureza. Y esto al hombre pecador, a la carne, le cuesta mucho, como nos enseña la misma palabra de Dios, que la carne y el espíritu tienen una lucha viva. La carne tira para un lado, pero el espíritu tira para Dios. La carne siempre va a tirar para lo pecaminoso, para lo fácil, pero lo espiritual, el espíritu, va a tratar de acercarnos cada día más a Dios y a hacer su santa y divina voluntad. El pecado humano tiene que ser expiado, eliminado, y su inmundicia tiene que ser también limpiada, pero el hombre no puede hacerlo por sí mismo. ¿Con qué puede el hombre limpiar su pecado? Absolutamente con nada. Solamente nos enseña la palabra de Dios que la sangre de Cristo es la única que puede limpiarnos de una vez para todas, no cubrir nuestro pecado, sino limpiar de una vez para todas nuestros pecados, no uno, sino absolutamente todos. Con esta idea en mente, el autor aquí de Hebreos prosigue a demostrar que Jesús es el sumo sacerdote que ofrece el único sacrificio que puede dar acceso a Dios, que es el sacrificio de Él mismo, de Jesucristo, en perfecta obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Querido oyente, estarás de acuerdo conmigo en que la mayoría de las personas dicen creer en Dios, bien sea a su manera, a su forma, a su estilo, bien sean porque lo oyen de otras personas y se conforman con eso y dicen que creen en Dios, pero realmente no conocen a Dios. Pero el deseo del escritor a los hebreos, y el mío también en este momento, es poner al hombre y a la mujer en contacto con Dios, para que de esta manera pueda entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo se puede lograr esto? Si siempre nos han enseñado, por ejemplo, que Dios está allí en su trono, muy serio, muy alejado, que hay que hacer mucho sacrificio, mucha obra para que te escuche. Eso es lo que nos han enseñado los hombres, pero no es lo que nos enseña ni nos dice Dios en su palabra. Nos enseña todo lo distinto. Lo primero que hemos de entender que somos pecadores, esto sí, y que somos indignos. Esto es verdad, porque lo somos, y somos rebeldes por naturaleza, en contra de Dios. Pero cuando clamamos a Dios, y lo hacemos de corazón, cuando hay en nuestro corazón ese deseo de buscarle a Él, no de buscar a los hombres ni buscar una religión, no, de buscar a Dios sinceramente, con un corazón arrepentido, Él nos escucha. Porque, como he leído, dice que Él habita en la eternidad, pero que Él también habita con el contristo, con el humillado, con la persona que le busca. Él, cuando ve a una persona que verdaderamente le está buscando y está deseosa de pedirle perdón a Dios, Dios le escucha. No solamente debemos de pedirle perdón, sino también arrepentirnos, es decir, no volver a hacer aquello que antes hacíamos por ignorancia o en conciencia lo hacíamos y que sabíamos que era pecado, como el mentir, el robar y cantidad de cosas que hemos hecho, muchos de nosotros. Pero ahora debemos de decidir de una vez por todas entregar nuestra vida a aquel que es la vida. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra vida. Él es el autor de la vida. Estar fuera de Cristo, el estar fuera de la vida. Por tanto, hemos de acercarnos a Él, y solo Él puede darnos la salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque, como he dicho aquí, que Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto quiere decir que Él fue obediente al Padre, que Él le obedeció. Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados,
y por todos aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a Dios, a todos aquellos. Así que, amigo y amiga que me estás escuchando, si tú en este momento verdaderamente sientes que le debes de pedir perdón a Dios y reconciliarte con Él por medio de Cristo Jesús, pues yo te animo ahora, ahí a donde tú estás, que tú puedas hacer una oración conmigo. Ahí, repite así: Señor Jesús, dilo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, todos mis pecados, te pido perdón por ellos, te entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, y te doy gracias. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Sé que morites por mí en la cruz del Calvario y sé que resucitaste entre los muertos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, de una manera sincera y arrepentida, pues tú debes ahora de empezar a conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Si tú no lees su palabra, no lo sabrás nunca. Si esperas que te lo digan otras personas, pues te lo van a dar de una manera, a su forma, a su estilo, pero no va a ser correctamente. Por eso es mejor que vayas a la fuente, que vayas a su palabra, a la Biblia. Empieza a leer por los evangelios. Comienza con el evangelio de Juan. También sería muy bueno que pudieras congregarte en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique la sana doctrina de la palabra de Dios, que tú veas que son hombres y mujeres que viven en santidad y que aquello que están diciendo ellos está conforme a la palabra de Dios, que no se inventan nada, sino que son sinceros. Ves ahí, congrégate y podrás crecer espiritualmente. Y nuevamente a toda la audiencia me estoy despidiendo de todos ustedes. Será Dios mediante, hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Gracias, Padre. Gracias por haber creído en nosotros. Gracias por haber derramado tu amor sobre nuestra vida. Sublime amor que me cambió, su gran amor me perdonó. Sublime amor que comprobó que de la cruz vida fluyó. Sublime amor que me cambió, su gran amor me perdonó. Sublime amor que comprobó que de la cruz vida fluyó. Aún no entiendo cómo arriesgaste tu lugar eterno para acercarte a mí. No comprendo cómo derramaste tu amor eterno para reflejarte en mí. Sublime amor que me cambió, su gran amor me perdonó. Sublime amor que comprobó que de la cruz vida fluyó. Aún no entiendo cómo arriesgaste tu lugar eterno para
acercarte a mí y no comprendo cómo derramaste tu amor eterno para reflejarte en mí. Su gran amor me perdonó, sublime amor que comprobó que de la cruz vida fluyó. Sublime amor que me cambió, su gran amor me perdonó. Sublime amor que comprobó que de la cruz vida fluyó. Sublime amor de mi Jesús. A ti sea la gloria, Señor.